Revelado. Los 4 vegetales increíbles que transformarán tu cerebro y visión. Mientras duermes, Andrés nunca imaginó que entre las viejas pertenencias de su abuela, Doña Rosa, encontraría un cuaderno que cambiaría el rumbo de su vida. Sus manos temblorosas abrieron las páginas amarillentas, cada hoja impregnada de la esencia de una sabiduría ancestral. Allí, entre recetas de platillos tradicionales que solían adornar su mesa, se asomaron secretos sobre 4 vegetales, cada uno prometiendo mejorar no solo la salud mental, sino también la visión. Pero mientras su corazón latía con fuerza ante esta revelación, otra realidad le oprimía el pecho: la ineludible responsabilidad de cuidar de su abuela enferma. El peso del sacrificio lo perseguía como una sombra. Sus sueños académicos, aquellos que había acariciado desde niño, parecían esfumarse como el humo de una fogata. Era un estudiante excepcional, pero el deber lo mantenía anclado en un ciclo de frustración y resignación. Mientras preparaba el arroz con pollo, su mente viajaba entre recuerdos y anhelos. Su abuela siempre le había enseñado que el conocimiento era la clave, que la perseverancia podía abrir puertas, pero la realidad era dura, y a cada momento parecía que esas puertas se cerraban ante él. Con sus amigos hablando de fortalezas académicas y futuros brillantes, él se limitaba a escuchar. La voz de sus vecinos resonaba en su mente, afirmando que sus aspiraciones eran un lujo inalcanzable. «¿Para qué intentarlo, Andrés?», le decían. «Tu situación no permite sueños». Cada palabra era como un puñetazo en su estómago, haciéndolo cuestionar si realmente debía continuar luchando. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con una determinación renovada, decidió explorar más sobre los vegetales que había descubierto. Cada uno se convertía en un símbolo de lucha y resistencia, y a medida que se adentraba en su investigación, las dudas crecían. Las miradas de sus vecinos, cargadas de escepticismo, lo llenaban de angustia. Su mente se debatía. No podía permitir que el miedo lo paralizara. ¿Cómo podría hacer algo grande si nadie creía en él? Una noche, mientras revisaba sus notas, una ola de desánimo lo invadió. ¿Qué pasaría si todo esto era en vano? La voz interior que le decía que sus sueños eran un espejismo resonaba en su cabeza, ahogando su entusiasmo. La imagen de Doña Rosa le dio un vuelco al corazón. Sus sacrificios, su amor incondicional, todo eso merecía que él luchara por un futuro mejor, no solo para él, sino para ella. Pero, a su vez, la carga del deber lo arrastraba hacia el fondo. Esa noche, al mirar por la ventana, las luces de Oaxaca brillaban como estrellas lejanas, aseverándole que había un mundo por descubrir. Sin embargo, el temor a decepcionar a su familia lo mantenía al borde del abismo, preguntándose si podría, de verdad, hacer realidad sus sueños. El fuego de su determinación comenzaba a apagarse. Decidido a hacerse escuchar, hizo una promesa silenciosa. No dejaría que sus sueños se desvanecieran sin aprovechar cada oportunidad. Pero, ¿sería suficiente? ¿Tendría la fuerza necesaria para desafiar su destino? La batalla apenas comenzaba, y la respuesta seguía en el aire, latente, casi tangible. Andrés despertó al amanecer con una mezcla de propósito y ansiedad. El cuaderno de su abuela seguía abierto en su mesa, invitándolo a sumergirse más en sus secretos. Decidido a no dejar que la tristeza y el miedo lo dominaran, se sentó con un tazón de café, su mente girando entre los vegetales que podrían transformarlo. Cada uno representaba una esperanza, un paso hacia alcanzar su máximo potencial. Mientras tomaba un sorbo, su mirada se detuvo en una frase subrayada en el cuaderno.
El conocimiento es como un jardín. Si no se cultiva, no se puede cosechar. La resonancia de esta idea lo obligó a cuestionar su enfoque. Necesitaba no solo recopilar información, sino actuar. ¿Acaso no podría usar esos vegetales también para ayudar a su abuela? Pensar en su bienestar lo hacía sentir más fuerte, menos aislado. Así, el día inició con una decisión firme. Se adentraría en el mundo de la nutrición y la salud, transformando su propia vida y la de su familia. Sin mucho tiempo que perder, tomó su bicicleta y se dirigió a la biblioteca local, un lugar que siempre había sido un refugio para sus pensamientos. Cada pedaleada era un impulso hacia adelante, liberando las dudas que lo atormentaban la noche anterior. Al llegar, se sumergió en libros sobre dietas, nutrición y los beneficios de los vegetales en la salud mental y física. Cada página le revelaba algo nuevo y valioso. Pasó horas tomando notas. La sensación de progreso empezaba a llenar su pecho, una chispa de confianza iba tomando forma. No solo estaba aprendiendo, estaba construyendo una base sobre la cual podría levantar sus sueños. Sin embargo, su alegría se vio interrumpida por un encuentro inesperado. Elena, su excompañera de clase, irrumpió en la biblioteca. Su presencia lo hizo sentir expuesto, como si cada pensamiento suyo pudiera ser desmenuzado y criticado. ¿Todavía con esos sueños de grandeza, Andrés?, le preguntó con un tono sarcástico. La voz de sus vecinos resonó en su mente, queriendo afearle la ilusión de propósitos. Andrés sintió el impulso de retractarse, pero en lugar de responder con desánimo, se enfrentó a la crítica. ¿Y qué si lo son? No tengo nada que perder. Mis sueños son más fuertes que tus palabras, exclamó. Esta chispa de desafío fue liberadora. Cada crítico, cada mirada escéptica, se convirtió en un catalizador de su determinación. Ya no se sentía como un espectador en su vida. Era el protagonista de su propia historia. Regresó a casa con un nuevo ímpetu. Cocinó una cena llena de los vegetales que había aprendido a valorizar, imaginando a su abuela disfrutando de cada bocado mientras su mente se alimentaba de los mismos conocimientos que ahora lo empoderaban. A medida que cada plato salía de su cocina, sentía un cambio interno en su esencia, un cambio que no solo se tradujo en sabor, sino también en visión. La noche le trajo la inquietud de la incertidumbre. Con cada paso que daba hacia sus sueños, la responsabilidad seguía siendo pesada, pero la llama de su determinación lo iluminaba. Estaba en el umbral de un viaje que podría liberarlo de las expectativas ajenas. Con un profundo suspiro, se preguntó si realmente estaba listo para asumir ese riesgo. Pero en su corazón sabía que la respuesta sería un resplandor que no podía ignorar. Justo cuando se sentaba a reflexionar, una notificación en su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Un video titulado El poder de una decisión apareció en su pantalla, prometiendo una revelación que podría cambiar su enfoque. ¿Sería esto el impulso que necesitaba para dar el próximo gran paso? La curiosidad lo invadió, mientras el destello de la esperanza iluminaba su camino hacia lo desconocido. Andrés sintió que el título del video resonaba dentro de él, como un eco que lo instaba a actuar. Mientras el clip se reproducía, se dejó llevar por las imágenes vibrantes de vegetales frescos, cada uno presentado como un aliado en su deseo de mejorar su vida. La voz entusiasta del presentador prometía no solo información, sino un camino claro hacia transformaciones profundas. Con una nueva brisa de determinación, Andrés tomó notas fervientemente. El video destacaba vegetales como la espinaca, el brócoli, los tomates y los aguacates, vinculando sus propiedades nutricionales con la mejora cognitiva. Cada uno de ellos representaba una posibilidad tangible para su abuela, a quien había visto luchar con su memoria y energía vital. Esa noche, Andrés no solo se sintió motivado, sino que visualizó la forma en que cada bocado podía ser un paso hacia un futuro mejor. Al terminar el video, se sintió impulsado a ir más allá de la teoría. Debía poner en práctica lo que había aprendido, pero su corazón se llenó de dudas. Se preguntó si realmente podría hacer un cambio significativo.
La idea de cocinar para su abuela mientras incorporaba esos nuevos conocimientos lo llenaba de ansiedad, pero también de esperanza. La imagen de su abuela sonriendo, mientras saboreaba un plato lleno de vida, se mantuvo en su mente, casi como un faro guiándome a través de la neblina de sus incertidumbres. Decidió que la primera prueba sería al día siguiente, un almuerzo ligero y nutritivo. Se hizo la promesa de investigar más sobre cada vegetal, no solo desde el aspecto culinario, sino también entendiendo su impacto en el cuerpo y la mente. Al hacer la lista de ingredientes, su mente comenzó a delinear una estrategia más considerada. Cómo no solo cocinar para su abuela, sino también involucrarla en el proceso. Si compartía la experiencia, esto podría convertirse en una actividad que fortaleciera su vínculo. Empezó a buscar recetas. La noche se extendió ante él como un lienzo en blanco. Buscó en la red combinaciones interesantes que no solo fueran sabrosas, sino también coloridas y atractivas. Sin darse cuenta, se sumergió en el mundo del arte culinario combinado con la ciencia de la nutrición. Cada descubrimiento aumentaba su entusiasmo. La idea de crear una serie de platos coloridos que podrían revitalizar no solo el cuerpo, sino también el espíritu, despertó en él una pasión que nunca había sentido. Sin embargo, entre recetas y sueños, una sombra de duda se deslizó por sus pensamientos. La voz de Elena resonaba en su mente, sembrando en él la inquietud de si realmente estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué deberías intentar esto si no tienes experiencia?, se dijo a sí mismo. La duda se mezcló con su entusiasmo, formando un cóctel explosivo de emociones contradictorias. ¿Estaba a punto de cometer un error? ¿Debería dejarse llevar por la crítica y reiterar sus inseguridades? A pesar de esto, una decisión firme tomó forma dentro de él. Era el momento de demostrar, primero a sí mismo y luego a los demás, que sus sueños eran más que simples ilusiones. Se levantó y se preparó mentalmente. Esa noche, con cada receta que anotaba, encontraba un paso más hacia su autoconvencimiento. Al amanecer, la cocina se convirtió en su santuario. Con cada corte de verduras, cada mezcla de sabores, Andrés sentía que destilaba no solo ingredientes frescos, sino también esperanza y confianza. Mientras el sol empezaba a iluminar la habitación, imaginó el momento en que su abuela probaría su creación. Las dudas se diluyeron en el aire a medida que la idea del cuidado mutuo se arraigó en su mente. Antes de servir, recibió otro mensaje. «Te veo mañana en el mercado. Hay algo importante de lo que quiero hablar contigo». Era una nota de su mentor, un gran chef con quien había colaborado en algunos eventos comunitarios. Esa simple invitación lo llenó de incertidumbre, pero también lo empoderó al preguntarse qué nuevas oportunidades estaban a la vuelta de la esquina. Con un guiño de destino, se preguntó, ¿sería este encuentro la clave para llevar su nuevo estilo de vida a un nivel completamente diferente? La idea de descubrir un nuevo camino se asemejaba a un salto en la oscuridad, y en su corazón sabía que estaba listo para aterrizar en algo inesperado. Andrés despertó con la luz del día colándose por la ventana, un resplandor que parecía prometer nuevas posibilidades. La invitación de su mentor aún giraba en su cabeza, un eco persistente que insuflaba en él tanto inquietud como emoción. Sabía que debía prepararse para ese encuentro y, más allá de eso, debía reconciliar sus dudas con la determinación que había comenzado a forjar la noche anterior. Con firmeza, se dio a la tarea de preparar el almuerzo para su abuela. Aunque la ansiedad le apretaba el estómago, se dijo a sí mismo que cada movimiento en la cocina era una afirmación de su compromiso. Comenzó por lavar los vegetales, frotando sus colores frescos con cariño. Se sumergió en la tarea, defendiendo su mente de las voces que lo desalentaban. La espinaca se convirtió en la base de la ensalada, mientras el brócoli y los tomates se alineaban al lado, listos para ser integrados en el menú que había diseñado con tanto cuidado. Durante el proceso de cocinar, notó cómo su confianza comenzaba a brotar de manera inesperada. Cada corte, cada mezcla, parecía ser un recordatorio de que estaba forjando no solo un plato, sino un puente hacia su abuela. La visión de verla con la sonrisa iluminando su rostro le dio fuerzas.
La imagen se transformó de un sueño a una misión concreta. Decidió que compartir la experiencia no solo se limitaría a enseñarle sobre la nutrición, sino que en su propuesta la involucraría en la elección de los ingredientes. ¿Qué te parece si elegimos juntas?, pensó, dándole un nuevo giro personal al acto de cocinar. La idea de que su abuela fuera parte activa del proceso lo llenó de optimismo. De repente, ya no estaba solo en su intento. La unión en la cocina podía servir como base de apoyo emocional. Mientras revolvía los ingredientes en la olla, un torrente de preguntas comenzó a inundarlo. ¿Tendría su abuela la energía suficiente para disfrutar de la comida? ¿Respondería bien a las nuevas opciones? En su mente se agolpaban escenarios y posibilidades, variaciones de un mismo resultado. Sin embargo, cada vez que una duda emergía, su promesa de cambio personal contrastaba como una melodía persistente. «Esto es por ella», se repetía. El momento de servir llegó. Miró el plato lleno de colores vibrantes y texturas diferentes, un pequeño homenaje al amor que sentía por su abuela. Mientras lo llevaban a la mesa, el corazón le latía con fuerza. Cuando su abuela hizo su aparición en la sala, su expresión era de sorpresa y curiosidad. «¿Qué has cocinado hoy, niño?», preguntó con un brillo en los ojos. Andrés sintió que ese brillo era el reflejo de su propio esfuerzo y coraje. «Un almuerzo especial, abuelita. Está cargado de energía y vitalidad», drayaba casi como un mantra, sintonizando su mente con la energía positiva del momento. La abuela probó la primera cucharada y una sonrisa se dibujó en su rostro. Era suficiente para que Andrés sintiera que había acertado, al menos por esta vez. La pregunta sobre la clase de vida que deseaban construir juntos tomó forma. En ese instante, la cocina se transformó en su pequeño refugio de esperanza, donde ambos podían navegar retos y alegrías. La tarde avanzó y Andrés pensó nuevamente en su mentor, en su invitación. Quedaba una parte fundamental de este día, un encuentro que prometía abrir nuevas puertas. Esa cita podría ofrecerle no solo apoyo, sino también una nueva dimensión en su búsqueda. Su mente giraba en torno a las posibilidades. ¿Podría ese chef compartir con él secretos que lo llevarían a una mayor comprensión del arte culinario? ¿Sería capaz de aprender a combinar la pasión con la técnica, llevándolo a un nivel profesional? La idea parecía un faro en la bruma de sus incertidumbres. Con cada paso que daba hacia el mercado, un torrente de determinación lo guiaba. Sabía que estaba en la cúspide de un cambio personal profundo. Su corazón resonaba con una nueva fuerza, empujándolo hacia la aventura que se perfilaba en el horizonte. Estaba listo para enfrentar no solo las preguntas sobre su capacidad, sino también para descubrir la clase de chef que realmente podía llegar a ser. Con ese pensamiento, una certeza afloró en su mente. Hoy, más que nunca, estoy listo para revelarme a mí mismo. Pero, ¿sería la conversación con su mentor la clave para descifrar su verdadero potencial? El día lo diría. Andrés se sintió como si caminara sobre un hilo tenso. Cada paso lo acercaba a la puerta del restaurante, un espacio que había admirado desde su infancia. El bullicio de la ciudad se apagó en su mente, absorbido por la singular concentración que necesitaba en esos momentos. Pensaba en lo que diría, en las preguntas que haría. La voz de su mentor resonaba en su cabeza, alentándolo a que mostrara su vulnerabilidad, a que se abriera a la posibilidad de aprender. Al cruzar el umbral, un aroma conocido lo envió de inmediato a la cocina de su abuela. Una combinación de especias y frescura que al instante le llenó el pecho de nostalgia. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que dejaba atrás esa comodidad. Se enfrentaba a no solo un chef, sino a un maestro que había elevado la cocina a un arte. «Hola, Andrés», le dijo su mentor con una sonrisa franca. La confianza que emanaba del chef era palpable. ¿Listo para aprender algo nuevo? Andrés apenas pudo asentir. No era solo conocimiento lo que esperaba obtener, sino también dirección, un camino más claro hacia una profesión que había deseado desde hacía tanto. Acometido por la incertidumbre, se sintió pequeño en el vasto mundo de la gastronomía.
Un mundo donde cada plato contaba una historia, cada ingrediente escondía secretos, y cada cocinero sabía que la verdadera maestría era algo que se construía con tiempo y esfuerzo. El chef lo condujo hacia una mesa repleta de ingredientes frescos, hierbas, vegetales y especias. Hoy comenzaremos con algo simple, pero esencial, dijo mientras señalaba unas zanahorias, cebollas y tomates. Lo que aprendas aquí irá más allá de la cocina. La atención al detalle y la comprensión de cada elemento son claves. Mientras comenzaban a picar y mezclar, Andrés se dio cuenta de que cada acción era un ejercicio de concentración. Sin embargo, sus pensamientos no se detuvieron. Reflexionaba sobre su abuela, sobre cómo cada bocado que cocinaba era un acto de amor. Y aquí estaba, en un lugar que representaba la misma esencia, la dedicación hacia el arte de nutrir. ¿Por qué decidiste entrar en la cocina?, le preguntó el chef, interrumpiendo sus pensamientos. La pregunta flotó en el aire como un reto. Andrés tomó aire y, tras un breve momento de titubeo, expresó lo que había sentido por mucho tiempo. Quería honrar a mi familia, proporcionar lo que no siempre pude darles, y también quería sentirme completo. Su mentor asintió, una chispa de entendimiento brillando en sus ojos. Así es como comienzas a descubrir tu propósito. Cocinar no es solo un medio, es una forma de expresión. Recibió esas palabras como un bálsamo, un recordatorio de que no estaba solo en su viaje. Las horas se deslizaban entre cuchillos afilados y risas mientras se adentraban en técnicas fundamentales. Andrés se sentía más seguro, sus manos moviéndose con más destreza. Era un proceso casi automático, un lenguaje que empezaba a hablar con fluidez. A menudo pescaba ciertas enseñanzas no escritas, la importancia de la paciencia, la capacidad de improvisar y, sobre todo, la necesidad de escuchar. Mientras continuaban, Andrés no pudo evitar sentir una conexión más fuerte con su mentor. El chef hablaba sobre sus propias experiencias, sus fracasos y éxitos. Cada historia era un ladrillo que edificaba la confianza de Andrés. Sin embargo, entre la emoción y el esfuerzo, también había una creciente sensación de ansiedad por demostrar su valía. Hoy has dado un gran paso, pero no olvides que este es solo el inicio, concluyó su mentor, mientras la luz del atardecer colisionaba con el espacio de trabajo. Su mirada profunda buscaba la de Andrés, casi como si pudiera leer las dudas que aún vibraban en el aire. Pero la pregunta persistente seguía ahí, latente. ¿Qué pasaría si en su deseo de complacer y honrar a su abuela se olvidaba de lo que realmente quería para sí mismo? Esa incertidumbre crecía, tan palpable como los ingredientes frescos a su alrededor. Esa conversación había soltado una nueva cadena de pensamientos en su mente. La necesidad de equilibrar la pasión por cocinar con encontrar su propia identidad dentro de ese arte. Con esa revelación, lo inesperado apareció en su mente. ¿Y si tengo que dejar ir ciertas expectativas para encontrar mi camino? La noche se acercaba, y con ella una nueva mezcla de posibilidades. Estaba preparado para descubrir no solo el chef que quería ser, sino el hombre que anhelaba convertirse. Andrés despertó al día siguiente con un leve cosquilleo en el estómago, una mezcla de emoción y aprehensión. La revelación de la noche anterior seguía fresca en su mente, retumbando con la urgencia de un mantra. La necesidad de encontrar su propio camino dentro de la cocina. Mientras se preparaba para volver al restaurante, se repetía que ese viaje no solo sería sobre técnicas culinarias, sino sobre un redescubrimiento personal. Al llegar, el aroma a misas y especias lo envolvió de inmediato. Sin embargo, esta vez, en lugar de perderse en la nostalgia, Andrés se centró en la promesa de transformación que lo aguardaba. Su mentor lo esperaba en la cocina, y a través de su gesto amable, le invitó a un nuevo ejercicio. La creación de un plato a partir de su esencia, una forma de expresar no solo su habilidad, sino también su identidad. Hoy no solo seguirás instrucciones, Andrés. Necesito que me muestres quién eres a través de tu cocina, le dijo el chef, un destello de desafío en sus ojos.
Esa simple declaración abrió una brecha en la mente de Andrés. No era solo una tarea, era una invitación a conectar con una parte de sí mismo que había estado oculta en la sombra de las expectativas familiares. Con un par de ingredientes sobre la mesa, Andrés comenzó a trabajar. La combinación de sabores y texturas pasó a ser su vía de escape, su forma de dialogar con el presente y a la vez de rendir homenaje a su familia. La ansiedad inicialmente lo asaltó. Las dudas sobre si podría cumplir con las expectativas del chef se entrelazaban con el deseo de ser fiel a sí mismo. Pero en lugar de paralizarse, canalizó esa energía en cada rebanada, cada mezcla. Mientras picaba un pimiento rojo, recordó los platos que su abuela solía preparar. Se preguntó cómo lo haría ella, qué pequeños toques personales añadiría. Con cada corte, una luz empezó a brillar en su interior. No se trataba de replicar sus recetas. Se trataba de entrelazarlas con su propia historia, de darles color a través de su experiencia. Conforme se adentraba en el proceso, sus manos se movían más naturalmente, casi como si el acto de cocinar le revelara secretos que había olvidado. Los ingredientes eran su voz, cada uno de ellos seleccionados por su significado, por la historia que contaban. Una vez terminado, el plato quedó presentado con humildad, pero con un matiz de orgullo que había crecido en su interior. El chef examinó la creación de Andrés con atención. A la luz de la cocina, sus ojos brillaban, y eso llenó a Andrés de una confianza inesperada. «Eso es», pronunció el chef. «Cada ingrediente cuenta una historia, y tú has encontrado la tuya. Pero la verdadera pregunta es, ¿estás listo para mostrar al mundo quién eres?» Andrés sintió un nudo en la garganta. Mostrar su esencia significaba arriesgarse a la crítica, abrirse a la posibilidad de ser juzgado. «No sé si estoy listo», confesó. Esa vulnerabilidad lo llenó de congoja, pero también de una extraña liberación. «Está bien no estar listo», respondió el chef con una serenidad palpable. «El crecimiento llega con cada paso fuera de tu zona de confort. La clave es seguir avanzando, no huir de la ansiedad, sino aprender a convivir con ella». Con esas palabras resonando en su mente, la visión de Andrés se volvió más clara. Había aceptado que la cocina era solo un vector de su autodescubrimiento. Estaba preparado para desafiar sus límites, no solo como chef, sino como persona. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Andrés comprendió que el siguiente paso en su viaje iría más allá de las paredes de la cocina. Tendría que salir al mundo y abrirse a nuevas oportunidades, enfrentando sus temores y transmitiendo su historia a través de su arte. Sin embargo, la pregunta que lo acompañaba al final del día seguía ahí, inminente. ¿Cómo podría reconciliar sus aspiraciones con las expectativas familiares mientras se abría camino en la competitiva industria gastronómica? El próximo reto estaba a la vista, y Andrés sintió un escalofrío que le decía que estaba a punto de enfrentarse a una verdad aún más profunda. Andrés se despertó esa mañana con una claridad renovada en su mente. Las palabras de su mentor aún resonaban como un eco en su interior, recordándole que el verdadero desafío no era solo demostrar su habilidad, sino también atreverse a ser genuino. Mientras se preparaba para el trabajo, reconsideró lo que esto significaba en términos prácticos. En la cocina, donde los platos eran más que ingredientes, comenzaría a mostrar su verdad. La jornada inició con el bullicio típico del restaurante, un ambiente cargado de adrenalina y pasión. Este día, sin embargo, sería diferente. Andrés no se limitaría a seguir las recetas. Hoy, elegiría cada ingrediente basándose en su propio juicio y experiencias. Mientras el chef dictaba las tareas del día, Andrés observó cómo sus colegas se deslizan fácilmente entre géneros y técnicas, todos inmersos en una coreografía casi mecánica. Pero la máquina cocinera les indudablemente apremiaba a seguir un ritmo. Andrés sintió que su corazón latía más rápido. La sensación de pertenencia lo invadía, pero a la vez las dudas afiladas rodeaban su mente. ¿Estaría a la altura de sus expectativas? Tomó una respiración profunda y se lanzó al desafío.
Decidió crear un plato que no solo fuera un despliegue de técnica, sino que combinara ingredientes que recordaran su infancia y su historia familiar. Comenzó en la estufa, dedicando tiempo a elegir los sabores, mezclando su esencia en una fusión de tradición y modernidad. El primer elemento que incorporó fue el tomate, no solo por su frescura, sino porque representaba las risas familiares durante las cenas al aire libre. Luego seleccionó la albahaca, evocando los aromas del jardín de su abuela. A medida que cada ingrediente caía en la olla, la vulnerabilidad inicial se transformaba en una sensación de seguridad. Sin embargo, aún quedaba el miedo en su mente, la presentación. Abrirse al mundo significaba también abrirse a críticas. Cuando terminó, lo que tenía frente a él era un plato vibrante, lleno de color y significación, pero a la vez sentía que estaba exponiendo su alma. El chef se acercó, observando el plato con un jacinto de curiosidad y expectativa. «¿Qué nos cuentas con esto, Andrés?», preguntó, una línea de desafío y aliento por igual iluminando su rostro. Andrés sintió cómo la autoexigencia lo empujaba aún más. Este no era un simple ejercicio, era una confrontación con el miedo al juicio. Era su historia, esa parte de él misma a la que había decidido dar voz. A medida que el chef probaba, el clima en la cocina estaba cargado de tensión. La mirada indiferente de algunos compañeros contrasta con el interés genuino del chef. Cuando el último bocado pasó sus labios, el silencio se volvió palpable. El chef cerró los ojos, dejando que los sabores se asentaran en su paladar. «Has encontrado tu voz, Andrés, pero este es solo el comienzo», sostuvo con un tono reflexivo. «Vas a enfrentar críticas y halagos, pero asegúrate de no perder tu autenticidad mientras navegas en esta industria». Andrés asintió, pero la inquietud seguía anidando en su interior. A medida que sus ojos encontraron el horizonte a través de una ventana, se dio cuenta de que la autenticidad podría ser un lugar solitario en un mundo competitivo. De repente, comprendió que la búsqueda de su identidad no solo pasaría por la cocina, sino también por la forma en la que se relacionara con el resto del gremio. ¿Podría realmente equilibrar sus aspiraciones mientras se enfrentaba a las expectativas familiares y profesionales? Esa pregunta lo perseguía, abriendo un abismo de incertidumbre. Lo que no sabía era que la siguiente oportunidad que se le presentaría sería un verdadero punto de inflexión, un desafío que pondría a prueba no solo su habilidad como chef, sino también su valor para ser auténtico en un mundo que a menudo premiaba lo superficial. ¿Estaría dispuesto a enfrentar esa verdad en el próximo gran evento culinario que se avecinaba? La incertidumbre se volvía inevitable y el camino hacia la autodefinición parecía más escarpado que nunca. Andrés terminó su turno sumido en pensamientos. Cada paso en la cocina resonaba con el eco de su reciente exposición. Había probado algo nuevo. Había permitido que su esencia se colara en su trabajo. Y aunque el reconocimiento del chef había sido un aliciente, la presión de su propia autenticidad seguía pesando en su pecho. La noche se extendía con un aire pesado y cargado de expectativas. Fue entonces cuando recibió un mensaje de texto que cambiaría por completo su percepción del futuro. Era de Laura, una colaboradora cercana que lo conocía desde hacía años. «Andrés, creo que deberías participar en el próximo concurso de chefs emergentes. Sería tu oportunidad de brillar». La idea inicialmente le pareció abrumadora. Un concurso significaba una exposición aún mayor, una plataforma donde su autenticidad podría ser evaluada y, en caso de fracasar, sería expuesta al juicio del mundo. Sin embargo, ¿no era precisamente esto lo que había estado buscando? Había hablado de ser auténtico, de darle voz a su historia, y este concurso podría ser la vía para hacer precisamente eso. Decidido a tomar el riesgo, pasó la noche organizando sus pensamientos y esbozando ideas de platos que combinaban su técnica con sus recuerdos. Empezó a escribir en una libreta, cada idea surgiendo con frenesí. A medida que la tinta se unía al papel, notó que un nuevo extraño se manifestaba. La ansiedad se sustituyó rápidamente por una pasión vibrante. En lugar de temor, ahora había un torrente creativo que fluía por él. En los días siguientes, dedicó cada momento libre a perfeccionar su concepto.
Lo que inicialmente comenzó como una mera idea de plato, se transformó en un viaje de introspección. Cada sabor, cada textura que seleccionaba, se convirtió en un reflejo de su pasado. Recordó cómo su madre había creado un plato de zapallo en casa, evocando historias de su infancia y momentos en familia. Incorporó eso a su propuesta, buscando contar su historia a través de los sabores. Sin embargo, no todo venía acompañado de luz y claridad. En la cocina, sus compañeros comenzaron a notar el cambio en él. Muchos de ellos lo presionaban a seguir las tendencias del momento, a presentar algo que pudiera gustar a la multitud en lugar de seguir su verdadero arte. No puedes ir así, Andrés. La gente no aprecia la autenticidad. Lo que quieren son las cosas que se ven bien, le comentaron en varias ocasiones. Él escuchaba y a veces dudaba, sintiendo que la sombra de la conformidad se cernía sobre su creatividad. Pero cada vez que se metía en su mundo culinario, el fuego en su interior lo guiaba nuevamente. Se dio cuenta de que esta lucha no era solo acerca de un concurso, sino sobre su lugar en la cocina, su identidad como chef. La temporada de competencia se acercaba y con ella la posibilidad de enfrentar su mayor miedo, ser evaluado no solo por su técnica, sino por su autenticidad. Cuando llegó el día del concurso, el ambiente estaba cargado de ansias y expectativas. La sala bulliciosa exudaba nerviosismo, pero Andrés se sentía extrañamente centrado. La adrenalina se convirtió en su aliada y la idea de llevar su historia al plato se transformó en su motivación definitiva. Mientras se preparaba para presentar su creación a los jueces, se miró en el espejo de la cocina y sus ojos reflejaron la determinación que aún no había visto en sí mismo. ¿Podría su autenticidad destacar entre una marea de conformidad? ¿Sería capaz de transmitir su esencia a los jueces que evaluaban su trabajo? En ese momento crítico, Andrés entendió que este concurso podría ser su verdadera prueba de fuego. Así que, mientras los reflejos del escenario se multiplicaban en sus ojos, la pregunta que lo mantenía en vilo era: ¿hacia dónde lo llevaría su esencia en este mundo repleto de expectativas? Andrés respiró hondo. El aroma de las especias difundiéndose por la cocina le proporcionó una sensación de refugio. Se encontraba a un paso del modo de hacer que había soñado: crear un plato que no solo deslumbrara a los jueces, sino que también conectara con su historia personal. Sin embargo, la duda se deslizó en su mente. ¿Era lo suficientemente bueno? El tiempo avanzaba rápidamente y él sentía cómo los minutos se convertían en segundos. Enfocado, se sumergió en el proceso. El sonido de los cuchillos cortando los ingredientes resonaba en su mente como una sinfonía de posibilidades. Pero, en el fondo, sabía que había algo más en juego. No podía permitirse que el miedo al fracaso lo detuviera. Debía dominar sus temores, transformándolos en un impulso. Cada ingrediente que seleccionaba estaba cargado de significado. La cebolla dulce que caramelizaría le recordaba las cenas familiares, el zapallo que tanto había aprendido a preparar junto a su madre, y el pesto de albahaca que evocaba los días de su infancia. A medida que los sabores se unían, comenzó a comprender que cada elección era un acto de resistencia contra las opiniones ajenas. Este era su plato, su historia, su voz. Mientras cocinaba, la presión aumentaba. Los otros concursantes eran individuos talentosos, cada uno con su propia interpretación del arte culinario. La mirada de los jueces, siempre aguda y crítica, se sentía como una pluma en una balanza desbalanceada. La competencia se palpaba en el aire, y Andrés empezaba a pensar en las palabras de sus compañeros que le hablaban de conformidad. ¿Qué pasaría si no les gustaba? Se preguntó en un momento de angustia silenciosa. ¿Y si mi autenticidad no era suficiente? Esa inquietud era como un eco en su mente. Sin embargo, en lugar de dejarse dominar, Andrés tomó la decisión consciente de callar esos pensamientos. En ese instante, la idea de rendirse se volvió intolerable. Había trabajado demasiado para llegar a este punto y por primera vez se sintió en control de su destino. El reloj marcó la hora de presentar su plato.
Mientras lo llevaba a la mesa, la electricidad en el ambiente era palpable. Los jueces intercambiaron miradas, y Andrés sintió que cada pulso de su corazón resonaba a su lado. Con cada paso, su confianza crecía. Este era el momento que esperaba, la posibilidad de demostrar que lo auténtico podía triunfar. Al presentar su creación, con una calidez inusual en su voz, Andrés comenzó a relatar la historia detrás de cada ingrediente, cada recuerdo que esa mezcla evocaba. Según sus palabras, la plateada presentación opacó las inseguridades que había llevado como lastre. Era más que un plato. Era un reflejo de sus experiencias y emociones más íntimas. Cuando terminó, notó las expresiones curiosas de los jueces, no solo evaluando el plato, sino también sintiendo la historia en cada bocado. Mientras degustaban, sus miradas se tornaron de curiosidad a interés. Sin embargo, la tensión se intensificaba. Andrés estaba ansioso por conocer su juicio. Borbotones de adrenalina practicaban un baile frenético en su estómago. De repente, el juez principal tomó la palabra, sus ojos contemplando a Andrés como si lo conociera desde siempre. Este plato... Hizo una pausa significativa. Andrés contuvo el aliento. Nos ha llevado a un viaje personal, pero la pregunta que queda es, ¿ha sido suficiente para sobresalir en esta competencia? Andrés sintió un nudo en la garganta. Cada palabra del juez destilaba un peso aplastante, dejando el desenlace en una cuerda floja. La búsqueda de su autenticidad estaba a punto de ser evaluada, y no podía evitar cuestionarse. ¿Había hecho lo correcto al arriesgarse al compartir su esencia tan abiertamente? El silencio en la sala era aterrador, y con cada segundo que pasaba, sus pensamientos volvían a girar en torno a la posibilidad de la derrota. El juez seguía mirando, y Andrés sabía que su respuesta no era simplemente sobre la comida que había preparado, sino sobre el chef que había decidido ser. ¿Estaría su esfuerzo valiendo la pena en este juego de aprobación y expectativas? La respuesta se acercaba, sellando su futuro en la cocina de una manera que nunca había imaginado. En ese instante, la posibilidad de la transformación personal pulsaba vibrante en el aire. El resultado del plato se interponía entre él y su autenticidad, dejando un eco resplandeciente de incertidumbre en su corazón. ¿Qué pasaría si el veredicto decidía el rumbo de su futuro como chef? Andrés respiró hondo y sintió cómo la ansiedad se concentraba en su estómago. El silencio que envolvía la sala era abrumador, y cada mirada de los jueces pesaba como 1000 palabras no pronunciadas. Había puesto en ese plato no solo su habilidad culinaria, sino cada fragmento de su historia personal. Una fusión de recuerdos, sacrificios y anhelos. Finalmente, el juez principal rompió el silencio. Este plato nos habla. Nos cuenta sobre tu historia, tu conexión con cada ingrediente y tu pasión por la cocina, dijo, dejando que sus palabras resuenen en cada rincón de la sala. Los otros jueces asintieron y el aplauso estalló inesperadamente, como una ola de alivio y validación que bañó a Andrés. El nudo en su garganta se desató, dejando espacio a una explosión de confianza. Andrés, no solo has cocinado un plato, has tejido una narrativa personal a través de la comida. Tu autenticidad brilla a través de cada bocado. Continuó el juez, y la emoción comenzó a inundar su rostro. Era el reconocimiento que tanto había anhelado. No solo había demostrado su valía en la competencia, sino que se había puesto de pie por sí mismo, por sus sueños y por su familia, sin dejar que las críticas lo desviar de su camino. Con cada elogio, los recuerdos de su abuela y de cómo siempre había creído en su potencial empezaron a fluir a su mente. Se dio cuenta de que todo el esfuerzo había valido la pena. Cada sacrificio, cada duda, cada entrenamiento en la cocina había sido una inversión en sí mismo. Se sentía con una nueva fuerza, una certeza palpable de que había encontrado su lugar en el mundo. En los días siguientes al concurso, el reconocimiento no dejó de llegar. Fue invitado a compartir su trayectoria en diferentes programas de cocina y a colaborar con chefs reconocidos. La exposición no solo iba más allá de lo culinario.
La gente comenzó a interesarse por su historia personal, su lucha, y cómo había logrado superar los desafíos a través de su pasión. Poco a poco, su voz se volvía más fuerte. Sus sueños empezaban a materializarse no solo como palabras vacías, sino como realidades tangibles. Además, comenzó a desarrollar un proyecto llamado Cocina con Alma, que consistía en talleres culinarios donde las personas pudieran aprender a cocinar recetas saludables mientras se conectaban con sus propias historias. A través de cada sesión, Andrés compartía lo que había aprendido, no solo sobre la cocina, sino sobre la importancia de abrazar su autenticidad. Sabía que estaba en una posición privilegiada para cambiar vidas, así como la suya propia había cambiado. Un día, mientras preparaba una clase, Andrés miró por la ventana y vio a los niños de su barrio riendo y jugando. Se dio cuenta de que había pasado de una vida de carga y dudas a un camino de satisfacción y realización. Sería un ejemplo para ellos. Si él podía seguir su pasión y alcanzar sus sueños, ellos también podrían. El ciclo de enseñanzas de su abuela se reiniciaba a través de él, creando un nuevo legado. Al finalizar su primer ciclo de talleres, uno de los agradecimientos que más lo conmovió fue el de una madre que había perdido la conexión con la cocina. Gracias por recordarme que cada platillo es una historia. Ahora cocinaré con mis hijos y les transmitiré lo que tú nos has enseñado, dijo ella, y en sus ojos Andrés vio reflejado lo que él mismo había logrado, el poder de la cocina como medio de expresión y conexión. Este día marcó un hito en su vida. Andrés se vio transformado, no solo como chef, sino como un ser humano en constante evolución, listo para enfrentar lo que viniera con la certeza de su valor y autenticidad. La sombra de sus dudas quedó atrás. El sacrificio había dado su fruto, y cada día es un nuevo paso hacia adelante, lleno de nuevas oportunidades y conexiones. En ese momento, comprendió que su verdadero logro era haber encontrado su voz, su propósito y el deseo de compartirlo con el mundo. Este camino había sido solo el inicio de algo mucho más grande. La cocina sería su arte, su pasión, pero el legado que dejaría sería mucho más profundo, un legado de autenticidad, fortaleza y amor. Andrés sonrió, sabiendo que todo era posible. Había sobrevivido su propia batalla interna y había salido victorioso. Definitivamente, el esfuerzo y la autenticidad sí tienen su recompensa. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora. Compartan con sus amigos que necesitan ver esta transformación y no olviden suspenderse inmediatamente al canal para ser los primeros en recibir más historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para seguir alimentando el algoritmo y compartan en los comentarios sus teorías sobre esta increíble conclusión. Ustedes pueden ser parte de esta narrativa de superación personal.